diríamos en términos comunes. Hablaban por Dios, en lugar de Dios, en nombre de Dios. Eso significa ser vocero de Dios. Eso eran los profetas. Y Jesús está afirmando aquí que los discípulos de Cristo que se dedican a evangelizar y a hablar de Cristo y su mensaje, son voceros de Cristo. Son voceros de Dios. Eso quiere decir aquí. En otras palabras, todo discípulo que habla el mensaje de Dios en nombre de Dios a cualquier público que sea, se convierte en un profeta o en un vocero de Dios. Digo esto claramente porque estos términos son muy mal entendidos en la actualidad. Cuando alguien escucha decir fulano de tal es profeta, se asusta y dicen, uy, seguro me va a hablar de mis pecados escondidos, ¿no? O de repente me va a profetizar mi destino. No, los profetas no son gitanos en ese sentido. Son portavoces de Dios. Los profetas en general son los que anuncian la palabra de Dios en nombre de Dios. El mensaje de Dios es lo que ellos anuncian. Entonces, a ellos se refiere. En otras palabras, se refiere a los propios apóstoles. Es otra manera de decir aquí, el que recibe a un portavoz mío, recibirá compensa de un portavoz mío. Y luego dice que recibe a un justo. ¿Quiénes son los justos? Recuerden ustedes el Sermón del Monte. Ahí dice, bienaventurados los justos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesucristo se estaba refiriendo a sus discípulos. Aquí también, cuando dice el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo, está diciendo el que recibe a uno de mis discípulos que anuncian el mensaje de Dios. Recibirá recompensa de justo. Esta promesa ya la había hecho también Jesús en el Sermón del Monte. Voy a hacerles recordar los versículos 10 y 12 del capítulo 5. Dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vuestro galardón es grande en los cielos. Aquí se usa una palabra muy especial para galardón. En el griego es mistos. Esta palabra mistos puede significar salario, puede significar remuneración, pago por lo que uno hace. Pero aquí en este contexto no se refiere a un pago dinerario o a un pago en dinero o en millones de plata, como decimos los peruanos. Aquí nos quiere decir Cristo que todo aquel que proclama el Evangelio es un portavoz de Dios, es un profeta, es un justo y será honrado con un grande galardón en el reino de los cielos. Esa recompensa es el gozo pleno de la vida eterna en la gloria de Dios. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Muy bien, entonces es interesante también aquí que habla de los justos en conexión con los profetas del Antiguo Testamento. Ustedes deben recordar que Hebreos capítulo 11 describe a los grandes personajes del Antiguo Testamento, que aunque no recibieron la plenitud de gozo prometido por Dios en su plenitud, sin embargo, ellos no sesgaron su camino, siguieron de
creyente, caminando hacia Dios, sirviendo a Dios, recibieron las primicias de toda bendición y gozo. Pero ellos hoy día están ya gozando de Dios y son esa gran nube de testigos que día a día y domingo a domingo celebran las bendiciones de Dios junto con nosotros, o mejor dicho, nosotros juntos con ellos. Entonces, los justos aquí también son los discípulos de Cristo. Recuerden que a ellos les dijo en Mateo capítulo 5, versículo 20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los justos? Los propios discípulos de Cristo. Entonces podemos decir, en resumen, que el versículo 40 se refiere a los 12 apóstoles. Ellos son los profetas. Y el versículo 41, profetas y justos, recalca que los discípulos de Cristo son voceros de Dios y sus fieles servidores. Pero al mismo tiempo, aquí dice cualquiera que reciba a un profeta, o todo aquel que reciba a un profeta como profeta, tendrá recompensa de profeta. O sea, los apóstoles son profetas de Dios, son los justos. Pero con esto de cualquiera que reciba a un profeta como profeta, Jesús está declarando que todo discípulo de Cristo es un profeta. Que todo discípulo de Cristo es un justo. Y que la recompensa al profeta y al justo es la misma. No hay distinción. No es que al profeta le va a dar mayor recompensa y al justo mayor recompensa. La recompensa es la misma. Entonces, recibir a un profeta y a un justo presupone que el que lo recibe es también justo, es también un profeta. Entonces, queda muy claro aquí que Jesús le hace recordar a la iglesia y a su pueblo en general la manera digna con que muchos en el Antiguo Testamento recibieron a los profetas. Hay dos casos muy paradigmáticos, digamos, ejemplares en el Antiguo Testamento. Recuerden ustedes que llegó un momento de que Israel estaba en tal rebeldía y en tal pecaminosidad que no solamente no recibían a los profetas, pero que los encarcelaban y los mataban, especialmente en el tiempo del rey Acab. Y no los querían ver en tierra de Israel. Elías fue uno de ellos. Tuvo que escapar de Israel e irse a Sidón, a un lugar muy particular de esta región de Sidón llamado Sarepta. Y allí una mujer viuda lo recibió con dignidad a Elías y Dios la bendijo con abundancia. Lo mismo le pasó a Eliseo. Eliseo tuvo que irse a la tierra de Sunem y ahí una mujer sinamita de un hogar muy acomodado habló con su esposo y prepararon un aposento, digamos un departamentito especial para el profeta. La viuda pobre le dio un pedazo de pan al profeta. Esta mujer rica y su esposo ricos le dieron un pequeño departamentito al profeta Eliseo. Es decir, Dios también la premió. Ella no podía tener hijos, era estéril, pero por bendición de Dios llegó a tener hijos. En ambos casos, Jesús muestra que Dios recompensa, que Dios no es deudor de nadie, que recompensa ciertamente a aquellos que con dignidad reciben el mensaje y al mensajero de Dios. Y noten aquí los dos extremos. No se trata de recibirlos dándoles grandezas a ellos. Una viuda, un pedazo de pan.
Otra mujer muy rica, una casita para el profeta Eliseo. Cada uno dio según su posibilidad. En ese sentido general, todo creyente en Cristo que proclama su evangelio y que vive como verdadero discípulo de Cristo es un profeta, es un justo, y todo aquel que coopera con ellos recibirá la recompensa de un justo. La pregunta que nos queda aquí a nosotros es, ¿cómo recibimos nosotros hoy a los mensajeros de Cristo? ¿Cómo recibimos el mensaje que nos predican los mensajeros de Cristo? Y en general, ¿cómo tratamos a los discípulos de Cristo? ¿O cómo nos tratamos unos con otros? Cristo no exige aquí que demos más allá de lo que tenemos. Y así debemos tratar a los discípulos de Cristo. Eso nos lleva al punto final. Versículo 42. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Bajo el adjetivo pequeños aquí, Jesucristo agrupa a los apóstoles, a los profetas, a los justos, es decir, a los discípulos de Cristo. Y cualquiera que ofrezca, que colabore en la extensión del reino de Dios, aunque sea con un vaso de agua fría, recibirá recompensa. La pregunta clave que Cristo quiere levantar en nuestra cabeza es la siguiente. Oiga, ¿está pensando usted que es tan pobre que no puede colaborar en la extensión del reino de Dios con los mensajeros de Dios? Y a veces, claro, Dios nos conoce, a veces tenemos esa idea. Bueno, que colaboren pues los que tienen plata, ¿verdad? Y a veces uno como creyente en Cristo está tentado a pensar así. Bueno, ahí que colaboren aquellos que han recibido grandes bendiciones de Dios. Yo ni para mí tengo. Y en general, queridos hermanos, las estadísticas nos cuentan cosas lamentables de la actitud de los hijos de Dios frente a la colaboración activa con el ministerio de la predicación del Evangelio. Esto es lo que se dice en el mundo entero. En toda congregación y en todo el pueblo de Dios, el 20% de creyentes en Cristo dan diezmos y ofrendas como se debiera dar. El 20%. Y esto se repite en todo grupo de creyentes. Donde hay 100, 20 son los que activamente sostienen la predicación del Evangelio. ¿Y por qué? Porque ustedes y yo sabemos eso. Mientras uno más tiene, le duele más aportar para el reino de Dios, ¿verdad? Ustedes y yo sabemos, ¿no? A veces oramos así: Señor, estoy en condiciones de miseria. Si tú me dieras tal y tal cosa, si tú me dieras trabajo, si tú me dieras tener tanto, yo colaboraría con tu reino. Y a veces Dios nos da más de lo que pedimos y nos parece que lo que vamos a dar es mucho, ¿verdad? Pero aquí Cristo nos quiere quitar esa carga. Con esta expresión, cualquiera que como discípulo debe beber, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos mis enviados, esos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cristo nos quita de las espaldas, o mejor dicho, del cerebro,
esa inmensa carga que algunos creyentes sienten cuando colaboran con el reino de Dios o para colaborar con el reino de Dios. Cristo dice, mira, por más pobre que seas, puedes dar un vaso de agua a mis mensajeros. Y preguntémonos, como cristianos, ¿cuán pobre me hace ofrecer un vaso de agua a un mensajero de Dios? La respuesta es obvia. En realidad, no nos hace nada pobres. Lo que Cristo quiere decir aquí es así: mis queridos discípulos, todos ustedes, sin excepción, pueden colaborar con la extensión del reino de Dios. Cada uno según su posibilidad. Así es que no nos avergoncemos de dar lo que podemos, según nuestras posibilidades. Si mi posibilidad alcanza a 5 céntimos, todavía hay moneditas de 5 céntimos, ¿no? De vez en cuando recibimos eso, ¿no? Eso damos. Si mi posibilidad es 10 céntimos, Cristo le dice bienvenido. Es como si fuera un vaso de agua fría. Gracias a Dios que Cristo no exige que usted se quede sin comida o sin bebida. Todos podemos colaborar con el reino de Dios. No se trata de apoyar a los mensajeros con grandezas, con millones, si no podemos hacer eso. Y a la vez también este es un mensaje a los mensajeros de Dios, porque hoy día también hay mensajeros de Dios que son bandidos, vivarachos y vividores. Hay quienes van a ciertos pueblitos y dicen: el Señor me ha dicho que de las 4 vacas que tú tienes me des una. Ese mensajero mentecato y vividor a veces no sabe que ese hombre o esa familia está cuidando esas 4 vaquitas para poder mantener sus hijos. O sea, estos dichos de Jesús nos enseñan que el mensajero de Cristo tiene que aprender a vivir con aquello que es posible tener. No tiene que estar pidiendo plata por aquí y por allá. No tiene que estar codiciando los bienes de los otros discípulos que tienen. No tiene que pedir exageraciones. No tiene que estar enseñando que si no das millones y te quedas, como decimos en la jerga peruana, patas peladas por Cristo, no eres digno de Cristo. No enseña eso. Enseña que cada uno dé conforme Dios propuso en su corazón, o como uno propone en su corazón, y conforme a lo que tiene. Dios no nos pone cargas que no podamos llevar. Ese es nuestro Cristo. Ese mensaje es para el que da y para los que reciben. En resumen, esta acción que hace visible a un discípulo de Cristo, de dar lo que puede dar, la expresó otra vez nuestro hermano Donald Carson de una manera muy elocuente al decir: quien recibe a un profeta, recibe a Cristo, su palabra, sus caminos y su evangelio, y se solidariza con el pueblo de Dios, pues ellos son estos pequeños porque lo reciben como a Jesús. De este modo, ningún discípulo que así actúe perderá su recompensa. La recompensa de Cristo no es solamente para los que dan grandes cantidades. La recompensa es también para aquellos que dan lo poco que pueden dar. Conclusión. ¿Qué podemos decir de este pasaje? 4 cosas son claras. Primero, ningún discípulo de Cristo
debe dudar que ser discípulo de Cristo es costoso. Puede significar el sacrificio de nuestras propias vidas, de nuestras propias relaciones con la familia y amigos, incluso con nuestros familiares más íntimos. Eso es una posibilidad a la cual hay que estar dispuestos. Segundo, el llamado de Cristo y el servicio a Él es absolutamente prioritario. Nada más en esta tierra vale nuestra lealtad prioritaria, sino solamente Cristo. Todo el resto viene en segundo lugar. Una vez, un hermano y amigo mío, un hermano en la fe, en Estados Unidos, vino alguien a hablar por su hija, que estaba enamorada de su hija y que quería tener algo serio con ella. Y esto fue lo que él le preguntó a ese muchacho. Le dijo: muy bien, ¿amas a mi hija más que a Cristo? Y él, por ganarse la confianza, le dijo: sí, la amo más que Cristo. Dijo: entonces no sirves para mi yerno ni para mi hija, porque es exactamente al revés. Si amaras a Cristo más que a mi hija, entonces podrás amar a mi hija. Si amamos a Cristo más que a todo lo demás, podemos amar a nuestra esposa, amigos, familiares, etc. Este pasaje también nos enseña algo en contra de esa mentalidad popular que hay hoy día, de buscar la autorrealización por medios puramente materiales y naturales. Pero eso solamente conduce a una autorrealización superficial y temporal. Por ejemplo, en el año 2019 se hizo un estudio acerca del suicidio en el mundo entero. Y este es el dato: el 77% de los suicidios ocurre en los países con ingresos muy bajos y medios. Y el 11% ocurre en países con altos ingresos. Es decir, hay un gran número de suicidios de gente con muchísimo dinero, con muchísimo prestigio y muchísima popularidad en el mundo. Porque obviamente la prosperidad material, solamente por prosperidad material, no conduce a la plena autorrealización, y si la conduce a ella es completamente temporal. Pero ¿saben qué? La recompensa del bienestar eterno es duradera, es profunda. Finalmente, los discípulos de Cristo que no buscan la autorrealización, dice un autor, tal como la entiende el mundo, sino que aman a Jesús y al reino más que a sí mismos, encuentran la verdadera y perdurable autorrealización, así como también la meta final de su existencia personal. Que el Señor bendiga este mensaje de su palabra. Amén.